Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Me impresionó esa expresión del apóstol Pablo, del apóstol Juan. En la Nueva Versión Internacional dice así, dice, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. En otras palabras, si alguien afirma algo, ¿qué significa? Si usted afirma algo, si usted dice algo, es porque usted se compromete con su propia palabra, ¿verdad? Que usted vive lo que dice. Si dice algo es porque usted lo está viviendo. Entonces el que dice, cuando dice el que dice, está diciendo, bueno, tú lo dices porque por lo que lo estás viviendo. Pero el que dice que permanece en él, debe vivir como él vivió. En la versión viejita de nosotros dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Amén. Son ¿cómo se llama? Declaraciones muy interesantes que nosotros nos ponen a pensar. Yo nunca me había detenido a pensar en ese texto hasta ese día que lo leí. Y eso habla la idea que el blanco del cristiano es llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Vivir como Él vivió, hacer las cosas que Él hizo, caminar en sus pisadas, caminar en las pisadas de algo de alguien. ¿Qué significa? Es seguir los pasos. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? Es imitarlo, ¿verdad? Es imitar a una persona. La mediocridad ha invadido la fe cristiana. ¿Qué cosa es mediocridad? Cuando hacemos algo a medio. Por eso dice medio, ¿verdad? Mediocridad. Cuando hacemos algo a media, cuando hacemos a regañadienta, ¿entienden esa expresión? Porque tenemos que hacerlo. Sin buena gana. De mala gana. ¿Verdad? Ya no hay pasión en el pueblo de Dios. Fíjense que a veces cuando son las personas nuevas en Cristo, como que están apasionados por Jesús, que quieren hacer, quieren ir, quieren tocar, quieren vivir, quieren decir, porque se han encontrado con Jesucristo. Pero la mayoría de los cristianos ahora van a las iglesias porque tienen que ir. Están siguiendo a Jesús porque es mejor seguir a Jesús que seguir a Hitler. Por miedo. ¿Verdad? Por miedo. O es mejor seguir a Jesús que seguir al Papa. ¿Verdad? Ni modo, pues. Hay que agarrar, de lo peor hay que agarrar lo menos peor. Esa es la idea del día de hoy. En la parte última dice aquí, el cristianismo en general ha perdido terreno. Y no es extraño oír que muchos cristianos se vayan de nuestra iglesia y regresen a otras iglesias no cristianas, a otras iglesias que no son cristianas, que vuelvan a otras religiones muertas. Hay muchos creyentes, hermano, muchos creyentes que se fueron cristianos evangélicos y ahora regresaron, o ya sea al catolicismo, o regresaron a otras iglesias, a otras denominaciones, incluso sectas. Hay mucha gente. ¿Por qué? Porque hemos perdido la pasión por Cristo.
Hemos perdido la verdadera razón de por qué nosotros estamos en la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque somos lo que decimos ser. ¿Qué será? ¿Que debemos vivir como vivió Jesús? La palabra dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle, dice, llegar a ser como su maestro. Bástale al discípulo asemejarse a su maestro. Eso dice la palabra de Mateo 10, 24 al 25. ¿Verdad? Que nosotros debemos ser, al menos llegar a ser como nuestro maestro. ¿Qué significa eso? Seguir su pisada. ¿Verdad que sí? Seguir su ejemplo. Vivir como Cristo vivió. ¿Y qué significa eso? Ahí viene la gran incertidumbre. ¿Qué significa vivir como Cristo vivió? Porque este texto es muy importante. Ese texto dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ajá, qué bueno. ¿Entendemos ese texto? ¿Entendemos ese texto? ¿Qué significa vivir como Él vivió? Óigame, para mí eso me golpeó y me hizo pensar. Y primera vez en mi vida que yo pensaba acerca de ese texto. Y eso lo hemos leído miles de veces. Sí. Pero nada más. Debemos de vivir como Él vivió. Y yo me hice la pregunta, ¿y cómo vivió Jesús? A ver, usted puede, la verdad, me empecé a hacer un montón de conjeturas y de ideas. ¿Y cómo vivió Jesús? Me costó, fíjese. Me costó entender ese texto. ¿Sabe lo que hice? Fui a buscar unos comentarios que tengo. Yo tengo dos comentaristas que son viejitos, pero son bien bonitos. A mí me encantan. Hace muchos años yo compré unos de dos tomos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y busqué qué decía ese comentarista acerca de ese texto. Y se me fue por dándole vuelta, dando como aquellos aviones que andan buscando el aeropuerto y jamás aterrizan. Y me dijo un montón de cosas y al fin no me dijo nada de cómo vivió Jesús. Vaya, dije yo, voy a buscar el otro que se llama, el comentarista se llama Henry Matthew. Y empecé a buscar ahí. Hermano, ni el texto apareció. Ya. Pasa. No, es decir, se saltó el texto. Comentó del anterior y del otro y así. Como yo con los ¿Y de ese qué pasó? A lo mejor Henry Matthew le estaba pasando a la que me pasó a mí. No sabía yo, ni sé hasta el día de hoy cómo es. ¿Cómo es que vivió Jesús? Usted podría decirme cómo vivió Jesús. En santidad. ¿Sí? Humilde. Pero ¿qué significa? Yo le quiero entender qué significa santidad. Así es. Un corazón puro, sin mancha, sin pecado. Él vivió en la perfección de la santidad, vivió Humilde, justo. Todo eso que ustedes están diciendo no es se le cierto. encontró pecado. ¿Sí? No se le Fíjense que yo hice varios grupos de lo que a mucha gente dice de Jesús. Recuerda que el Señor le hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Y tú qué crees que soy yo? ¿Sí? ¿Verdad? Tú eres el Dios. ¿Qué dice la gente? Le dice Jesús a sus discípulos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo, no, que es de fulano es tal, y que el otro es tal, y que hasta de Alejandro Grande salió a bailar ahí. Y todo eso. Óigame, y entonces Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? Pedro. Y nadie le respondió. Pedro. Solo Pedro. Pedro.
todos los demás se quedaron callados. ¿O dijeron algo? No. No. Tú eres el Cristo, el Hijo Tú eres el Hijo de Dios. Y supongo que los demás discípulos dijeron, Ya. ¿y este qué? ¿Verdad? Él ya sabe, pues. ¿Verdad? No sabe. Pero fíjese que yo hago, si yo hago esta pregunta, yo ubiqué 4 clases de Jesús. Y ustedes me van a decir a qué clase. Yo tengo, este Jesús es un Jesús tal. Este es un Jesús tal. Bueno, más, lo que sea, ¿verdad? Pero de esos 3, de esos 3 característicos, ustedes me le van a poner un nombre. Le voy a decir este. Jesús volcó las mesas de los vendedores. Jesús llamó a los fariseos hipócritas. Generación de víboras. Raza de víboras. Jesús también prometió la destrucción del templo. Esto no va a quedar piedra sobre piedra. El Panagot. ¿Qué clase de Jesús es? De justicia, de amor. No, Yo no le veo nada de amor aquí. Jesús estaba enojado ahí. Yo le puse Jesús inquisidor. ¿Sabe lo que es inquisidor, verdad? No. Alguien que aplica el juicio y lo condena a usted. Ya enojado. ¿Verdad? Justo. Ahora vamos a ver, usted me va a decir que Jesús resucitó a Lázaro y se puso a llorar por él. Salvó a una mujer de ser apedreada. Y Jesús la salvó y le dijo, el que esté libre de pecado, La primera piedra. tire la primera piedra. Y como nadie estaba. Y después otro, Jesús sanó a una mujer extranjera que no necesita, que no debía sanar. ¿Qué clase de Jesús es? Lleno de compasión. Ay, ahí casi la pegamos. Yo le puse benevolente. Jesús ¿Qué es benevolente. compasión? Sí. Benevolente. Claro. Otro grupo. Oró Jesús por sus discípulos. ¿Verdad? Ya. ¿Y qué oró el Señor por sus discípulos? Padre, guárdalos. Que sean uno como nosotros Como tú y somos yo lo uno. somos. Y también les digo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero Jesús oró por sus discípulos. También Jesús llamó a sus discípulos mis compañeros en las pruebas. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Le llamó sus amigos también. También, la última parte, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ya. Lavó los pies de sus discípulos, los llamó sus amigos, compañeros en las pruebas, oró por ellos. ¿Qué clase de Jesús es? Humilde, un Jesús humilde, lleno de compasión. Ella le pegó bastante, humildad. Humildad. Un Jesús humilde, ¿verdad? Humilde. Un Jesús amable, Jesús ¿verdad? lleno de amor, ya. amigable, amoroso. Príncipe de paz. Qué bonito. Otro. Jesús camina sobre el mar. Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús convirtió el agua en vino. Calmó la tempestad. ¿Qué clase de Jesús es ese? Poderoso. Poderoso. Esa es la palabra que tenía aquí. Un Jesús poderoso. ¿Se dan cuenta? Tantas versiones de Jesús. Si yo le digo a usted, ¿cómo es que vivió Jesús? ¿Con qué clase de Jesús se identificaría usted? Yo le voy a decir una cosa. Yo he conocido mucha gente. Y usted también. Yo he conocido personas que dicen y llegan también así a la iglesia y dicen, es que yo creo que si yo le hago la pregunta a cada una de ciertas personas en una iglesia grande, me voy a topar con toda esa clase de Cristo. ¿Cómo vivió Jesús para usted, hermano? Oh, Jesús decía la palabra de Dios sin pelos en la lengua y él bosqueaba las mesas de los campistas y él no tenía pelo en la lengua, decía la gente hipócrita y esto y el otro, ¿me entiendes?
Yo sé que algunos van a reaccionar así. Oh, yeah. Pero si yo le pregunto a otra clase de personas, dice, el Señor es amor, es humildad porque lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Y otros dirían, Jesús es poderoso. Eso es el caminar y vivir como vivió Jesús. A lo mejor será que incluye tantas descripciones ahí. Eso es vivir como lo vivió Jesús. Es una demanda tremenda. ¿No cree usted que es una demanda tremenda que se nos diga el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió? Aquí tenemos varios, 4 grupos de personas. Fíjense que ninguna de esas cosas, tal vez algunas sí, pero la mayoría de esas cosas no reflejan lo que en realidad se trata de enseñar en ese texto. La mayoría de las cosas. Como Jesús vivió, se refiere a 3 cosas importantes. Primero, obediencia a sus preceptos. Obediencia a sus preceptos. Así como Jesús fue obediente a su Padre. Jesús dice que Él obedeció a su Padre. En una oración Jesús le dijo a su Padre, Padre, lo que me mandaste hacer, lo he cumplido. Ahora recíbeme en tu seno. Pero antes de eso yo voy a orar por estos seguidores míos. Entonces Jesús fue obediente a su Padre, a su mandato. Entonces lo que vamos a hablar de las características espirituales de Jesús. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer para seguir a una persona, es ver sus características y sus valores. Aquellos valores que afectan mi vida espiritual, eso es lo que yo tengo que seguir en un personaje como Jesús. Él fue obediente, la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte. ¿Recuerdan? Creo que hoy lo leímos en ese texto. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que ser en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el Jesús que nosotros debemos de vivir en nuestra vida. El que dice que permanece en Dios debe ser obediente, como Jesús lo fue. En Samuel, la Biblia dice, ustedes recuerdan ese texto, que Samuel le dice, se complace tanto en todos esos holocaustos. ¿Se complace Dios con todos esos holocaustos que hiciste? ¿Se complace Dios con todos esos holocaustos? Como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Obedecer es mejor que ayunar. Es mejor inclusive que orar. Es mejor que servir. Es mejor que estar aquí puntual a la iglesia. Es mejor que pagar los diezmos. La obediencia es superior a todo. Es el Jesús que debemos de seguir. La otra parte que vemos en Jesús es que Él venció la tentación. Jesús venció la primera prueba después de su ayuno. La Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y una vez que terminó su ayuno, dice que el diablo lo tentó. Y lo tentó en 3 formas. Le ofreció pan sin Dios. Oiga bien. Le ofreció prestigio sin Dios. Y le ofreció poder y riquezas
sin Dios. No es todas las cosas que nosotros queremos para nosotros mismos. El diablo le dijo: ¿tienes hambre? Le puedes decir a estas piedras: conviértase en pan. Puedes le poner mantequilla con un cafecito ahí riquísimo, le dice. Claro, Jesús tenía hambre. Mucho. Y él podía convertir el pan, la piedra, en pan o en pavo, hermano, y darse un banquetazo ahí. Claro que él podía. ¿Verdad que sí? Era una tentación. Él iba a obedecer a ese parásito. ¿Me entiendes? Le iba a obedecer a él. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre. ¿Sabes qué cosa? Materialismo. El materialismo le ofrece el enemigo a todos nosotros. Se lo ofreció a Jesús. Materialismo. Todo lo que vemos, lo queremos. Y a veces no lo necesitamos. Y después de eso le ofreció prestigio sin Dios. Le dijo: mira, tírate de aquí al suelo. Y no Dios va a mandar a sus ángeles para que te recojan. ¿Verdad? Lo llevó, dice, al pináculo del templo. Le dijo: tírate. Mira, si yo sé, la Biblia dice, y le citó la Biblia dice que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tu piedra. Eso sabía. Porque nuestro enemigo, el diablo, hermano, es inteligente. Conoce la palabra. No crea que el diablo es ignorante, hermano. Él la conoce muy bien. Él ha leído. ¿No cree usted, hermano? Él ha leído las escrituras. Sí. Para que se la citara a Jesús. Sí. Ese hombre la leyó. Porque él no tiene el don de la adivinación. Bueno, él puede tener el don de la adivinación, pero no puede conocer algo que no lo haya estudiado. Puede imaginarse algunas cosas de usted. Y le ofreció también el prestigio sin Dios. Es que, mire, ¿cuántos de nosotros somos orgullosos, vanidosos? Imagínense, Jesús se tira de allá hacia abajo solo para demostrarle al diablo que llegan todos los ángeles, lo socorren y lo llevan así. ¿Te das cuenta, diablito? Mira, aquí están todos mis servidores. Aquí tengo a Gabriel, a Miguel, y supuestamente los católicos dicen que a Rafael. Entonces, todos me van cargando aquí. Y él va en una aureola resplandeciente. ¿Podía hacer eso Jesús? Claro que sí. Tenía a su disposición legiones de ángeles del cielo. Claro. Pero iba a alcanzar prestigio, fama, poder. No poder, pero orgullo. La vanidad iba a prevalecer en él. Mostrarle al diablito que él podía hacer. Está diablito. ¿No es eso lo que el enemigo nos ofrece a nosotros? Orgullo, poder, fama, vanidad. A veces padecemos pavos reales nosotros. Y por último dice que le enseñó, dice, todo, lo llevó a un monte alto. Algunos dicen que fue el monte, ¿cómo se llama ese monte? Hermón. El más alto que está en Jerusalén. Ahí en ese lugar. Ese es al norte, allá al norte del mar de Galilea. Así que estaba lejos de Jerusalén. Y hasta allá lo llevó, fíjese. Hasta allá, y él lo llevó. Y Jesús se dejó llevar.
¿No creen que es interesante eso? Él estaba en el desierto y ahí el diablo se le aparece y le dice, convierte las piedras en pan. No le dijo Jesús. Después que se lo llevó al pináculo y lo puso allá arribita. Sí, se dejó llevar, eso es interesante. ¿Ah? Y él le dijo, tírate. Y yo dice, no. Dice, después que lo llevó a un monte bien alto, donde se podían ver las naciones del mundo, su riqueza, su esplendor. Y ahí le dice, bueno, si me sirves, me adoras, te doy todo esto. Si no era nada de él. Él es ladrón, hermano. Él roba. El enemigo llega a hurtar, a matar, a robar y a destruir. Eso no es de él. Todo es de Dios. Ah, no, pero le ofrece cosas que no son de él. Imagínense que tenemos. Ofreciéndolo a él. Le ofrece poder sin Dios, riqueza, poder, señorío, autoridad. Le ofrece, ¿y quién no le gusta tener a un montón de gente debajo de uno? Oh, yo soy el gerente de esta compañía y todo el mundo me hace caso. ¿Y por qué no decir una posición en la iglesia? Hay personas que anhelan una posición en la iglesia. Una de esas iglesias grandes anhelan una posición. Desean ser el supervisor de todos los maestros. Qué bárbaro, tiene una posición buena. Y todos los maestros me hacen caso. Es lo que vamos a hacer. Yo soy el mano derecha del pastor aquí. ¿Verdad? Casi como el copastor. Hay mucha gente que dentro de la iglesia que le gustan las posiciones para sentirse grande. Esa fue la tentación que le hizo el diablo a Jesús. Cuando le hizo, mire, todo esto te ofrezco, poder, fama, riquezas. El que sigue su pisada, el que quiere vivir como él vivió, tiene que vencer la tentación. Porque Jesús la venció también. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice en Hebreo capítulo, ahí está, Hebreo capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentados, también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Cuando usted está siendo tentado, también el Señor está a la par suya, ayudándole. No está solo. No está solo, hermano. Él fue tentado. Y por eso él nos entiende. Ahí dice claramente, Él mismo, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y número 3, y con esto terminamos. Comportamiento y carácter. Todo esto es lo que habíamos estado hablando. El que quiere vivir como el que dice que permanece, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. ¿Ahora en qué? Comportamiento y carácter. Ustedes dijeron muchas cosas importantes. Ustedes dijeron de que Jesús era honesto, que era humilde, ¿verdad? ¿Sí? Que era amigable, que era afable. Ese es el carácter de Jesús. Esa es su personalidad. Él reaccionaba cuando miraba gente injusta, cometiendo injusticia. Él reaccionaba cuando miraba gente que estaban vendiendo, haciendo mercadería dentro del templo. Él reaccionaba cuando había personas como los fariseos que ponían cargas a las demás gente que ni ellos mismos la podían llevar. Entonces él reaccionaba en contra de la injusticia. ¿Cuántos de nosotros somos groseros? Decimos cosas que no debemos decir. Nosotros estamos llenos, hermanos, estamos llenos los seres humanos, incluso entre cristianos,
Pablo cita un montón de cosas horrendas. Yo se las voy a mencionar algunas de ellas. Malicia. El creyente también está lleno de malicia, de envidia. Ardemos a veces de envidia. Incluso de cosas espirituales. Si vemos un hermano que habla en lengua y está en el espíritu, ahí estamos nosotros con ganas, queremos hacer lo mismo, pero no somos humildes, Dios no nos da eso, entonces ardemos de envidia porque tienen y sienten la bendición, pero yo no la siento y ardemos de envidia. ¿O no cree? Somos egoístas, todo para nosotros. No compartimos nada. Y no estoy hablando de cosas materiales, ni siquiera a veces ni una oración compartimos. Somos orgullosos, jactanciosos. ¿Verdad que sí? A veces nosotros nos hartamos incluso de las cosas buenas que Dios nos hace. Ay, hermano, viera que el Señor cómo me bendijo el día de hoy. Está bien que uno testifique, ¿verdad? Y que lo comunique. Pero a veces cuánto nosotros lo queremos decir aquello solo para jactarnos. Solo para tratar de decirle a todos los hermanos, a todas las personas, de que Dios me bendijo a mí. Y a ti no. Mentiras. ¿Cuánto les gusta mentir? Es sabroso mentir. De vez en cuando, sí. La mentira nos saca de apuro a veces. ¿No creen que no? Sí, no. Sí. Pero sí, la mentira saca de apuro y algunos de nosotros la usan. Una vez me dijo un policía que le dijo... Nadie dice amén. Malos testimonios. Inventamos cosas en la iglesia. Fíjense que los chismes en la iglesia son cosas de inventos. Que fulano dijo, que Perencejo dijo, y oiga bien, y se le va aumentando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y aquello que dijo unas personas, allá fue a reventar como bomba. ¿Por qué? Malos testimonios. Intolerantes, somos intolerantes, no toleramos nada, no soportamos, y nosotros decimos, yo no soporto el pecado. No, a veces lo que no soporta a su hermano en Cristo que falla. La Biblia dice, sopórtense los unos a otros, apóyense, ayúdense. Dice, hermano, si usted que es mi hermano en Cristo me tira al infierno, ¿qué puedo esperar yo de la gente de la calle? Entonces, hermano, somos intolerantes y muchas otras cosas que no están al alcance de nuestra vista. Entonces, esas son cosas que nosotros las vemos, las podemos ver, pero hay muchas otras cosas que no las vemos. Pero la pregunta sigue, ¿estamos viviendo como Cristo vivió? ¿Somos obedientes? ¿Vencemos la tentación? ¿Trabajamos con nuestro carácter y nuestra conducta? ¿Somos amigables? Levantemos la mano. ¿Somos amigables? No la levantamos. ¿Somos amables? ¿Tenemos buena conducta? A ver. ¿Somos fieles? ¿Somos obedientes? A ver. ¿Me conformo a una vida mediocre? Muchos de nosotros nos conformamos. Es porque es rico, lo mediocre es sabroso. No me exige mucho, no me demanda mucho. Estoy viviendo sin la pasión por Cristo y el camino cristiano. Estoy desapasionado completamente. Eso es triste, perder la pasión por Cristo. Perder la pasión por el Señor es lo más triste. Ya prácticamente hemos perdido la batalla. Póngase de pie. Podemos seguir hablando muchas cosas. Solo quería leer ese texto que está en Primera de Pedro en cuanto al carácter y la conducta de Jesús. Dice pues,
Para esto fuiste llamado, dice en primera de Pedro 2, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dice, para que sigamos sus pisadas. Esto en cuanto al carácter, el último, comportamiento y carácter. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ah? Carácter y conducta. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Bien recatado el Señor, ¿verdad? Bien tolerante, se aguantaba. No era maldiciente ni mal respondón. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántos de nosotros nos encanta amenazar? Y hasta a veces amenazamos en nombre del Señor. Sí, amenazamos. Y mire, hermano, yo estaba viendo, perdón que lo tenga de pie ahí, ¿verdad? Hace poco estaba viendo un video donde un pastor amenaza y dice horrores a un montón de pastores. Y les dice, y decía, orgullosamente, decía él, jactanciosamente, decía, ustedes, los que van en contra de lo que estoy diciendo, todos esos pastores que están en contra mía, van a venir aquí a pedirme perdón. Así decía. Van a venir aquí humillados y me van a dar la razón. Eso es lo que andan buscando. Eso es todo. El orgullo, la jactancia. Y todo eso lo hacen, amenazan en el nombre de Jesús. Y por eso el apóstol Pedro dice aquí, cuando el Señor, cuando él padecía, no amenazaba.